Cordial saludo, mi nombre es Juan Sebastián Delgado Martínez, estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAT, perteneciente al curso Estática y Resistencia de Materiales. Para esta fase 5, presentación del diseño, expondré la fase 3, análisis del diseño. Aquí se calcularán las fuerzas internas en cada una de las barras de la estructura por el método de nodos. Entonces, de acuerdo a nuestra fase anterior, la fase 2, ya tenemos aquí nuestra cercha de estructura Pratt, las fuerzas distribuidas, ya conocemos también la longitud en cada uno de sus elementos de la estructura y por ende procedemos a hacer el cálculo de reacciones, iniciando con aplicando el método de equilibrio de cuerpos rígidos, perdón. Entonces realizamos la sumatoria en X y en Y, esto asumiendo que AX lo tomamos con orientación derecha, positiva, y a Y y GY, reacción también lo tomamos sus reacciones en sentido hacia arriba. Entonces, para el cálculo de sus reacciones, tenemos que la sumatoria en X nos da igual a 0 y la sumatoria en Y nos da igual a AY más GY igual a 7.31 kilonewtons por 5 más 3.655 kilonewtons por 2. Entonces tenemos como resultado 43.86 kilonewtons en la sumatoria de fuerzas en Y, AY más GY. Luego aplicamos, teniendo en cuenta la manecilla del reloj sentido horario positivo, eh, la sumatoria de fuerzas en el momento A. Tenemos que tenemos aquí factor común en 5 puntos o nodos aquí en sus fuerzas, y la cual lo vamos a multiplicar por su distancia. Entonces tenemos que 7.31 kilonewtons, multiplicando 2 más 4 más 6 más 6 más 8 más 10 más 3.655 kilonewtons por 2, menos GY por la distancia, 2 es la distancia, igual a 0. Aquí realizamos las operaciones correspondientes y procedemos a despejar GY, el cual tenemos que en GY tenemos una fuerza de 21.93 kilonewtons. Ya teniendo GY, en base a nuestra ecuación anterior, procedemos a hacer el reemplazo de datos. Bueno, reemplazamos, perdón, menos GY, y tenemos que AY es igual a, despejando AY, tenemos que es igual a 21.93 kilonewton. Bueno, las fuerzas aquí nos dan iguales porque sabemos que la estructura es simétrica, ¿verdad? Entonces, para hacer el cálculo de fuerzas internas en los nodos, lo vamos a hacer en el nodo A, B, C y D. Pues como es una estructura simétrica, vamos a suponer que su tensión va a ser positiva, sus fuerzas van a ser positivas, lo cual pues van a ser tensión. En caso de que sean negativas, van a ser ya por compresión, ¿vale? Entonces el cálculo de nodos, en el nodo A hacemos un diagrama de cuerpo libre. Entonces tenemos sus fuerzas aplicadas y tenemos sus elementos. Aquí tenemos a AB y a L y ángulo de 25 grados. Calculamos las fuerzas haciendo sumatoria de fuerzas en X y en Y, en donde tenemos que AB es igual a menos 43.23 kilonewtons. Esta ya empieza a ser una fuerza para este elemento por compresión. Y en Y tenemos que AL es igual a 39.17 kilonewtons, lo cual es tensión. Entonces, para el nodo L
tenemos AL, LK y LB. Para ello procedemos a hacer la sumatoria de fuerzas en X, en donde LK menos AL, ya sabemos que es el eje de las X y las Y, ¿verdad? Negativo, positivo, positivo en la Y, es igual a 0. LK menos 39.17 es igual a 0. LK es igual a 39.17, lo cual lo convierte en tensión. Entonces tenemos que en sumatoria de fuerzas en Y, LB es nulo. El eje de la Y en 0 es nulo. Continuamos con el nodo B, en donde tenemos nuestros elementos a intervenir, que son BC, AB, BK. Entonces cabe recalcar, que estamos interviniendo o hallando las fuerzas internas de los siguientes nodos: AB, BL, BK, CK, CD y DJ. Esta parte de nuestra estructura Chaprat. Entonces tenemos que la sumatoria de fuerzas en X es igual a BC por coseno de 25 grados más BK por coseno de 25 grados menos AB por coseno de 25 grados igual a 0. Haciendo sus operaciones tenemos que en BC tenemos menos 34.594 kilonewtons y en BK tenemos menos 8.649 kilonewtons, ambas fuerzas internas por compresión. En el nodo K tenemos que vamos a intervenir LK, KJ, KC, BK, estos elementos. Entonces, sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y, tenemos que KJ menos LK menos BK por coseno de 25 grados es igual a 0. Entonces, haciendo el respectivo despeje y sus operaciones en KJ y KC, tenemos que por KJ es igual a 31.352 kilonewtons correspondiente a tensión, y en KC 3.655 kilonewtons también correspondiente a tensión. En el nodo C vamos a intervenir CD, BC, BK, CJ y KC. Entonces, ya como hemos venido conociendo la mayoría de datos, lo que hacemos es reemplazar y despejar. Entonces, haciendo las operaciones, CD coseno de 25 grados más CJ coseno de 43 grados menos BC coseno de 25 grados es igual a 0. CD coseno de 25 grados más CJ coseno de 43 grados es igual a menos 31.353 kilonewtons. Para CD y CJ tenemos que el valor de sus fuerzas es menos 25.945 kilonewtons por compresión, y en CJ menos 10.718 kilonewtons también por compresión. En el nodo D tenemos que vamos a intervenir CD, DJ y DE. Entonces sabemos que para DE su valor es menos 25.945 kilonewtons, es compresión, el cual es DE de 25 grados menos CD de 25 grados igual a 0. Y en sumatoria de fuerzas en Y tenemos que DJ es igual a 14.62 kilonewtons por tensión en DJ. Tenemos aquí la tabla resumen de las fuerzas halladas anteriormente, las fuerzas internas en cada uno de los nodos. Y tenemos la bibliografía. Muchas gracias.